Capítulo 1. El punto de partida, donde nace la decisión. Todos tenemos un punto en la vida donde algo se detiene. No el reloj, no el mundo, sino nosotros. Un instante en el que ya no puedes seguir fingiendo que todo está bien, porque por dentro algo se ha quebrado. Yo estuve ahí. No fue un día especial. No hubo tormenta ni tragedia. Solo una sensación vacía que me acompañaba incluso en medio de la gente. Reía, hablaba, cumplía con mis responsabilidades, pero en silencio sabía que había dejado de avanzar. Cada mañana se sentía igual a la anterior. El mismo despertador, el mismo camino, las mismas conversaciones. Pero dentro de mí una voz susurraba algo incómodo. Esto no es lo que viniste a hacer. Al principio la ignoré. Pensé que era cansancio, una racha difícil, una fase pasajera. Pero con el tiempo, ese murmullo se volvió imposible de callar. Era como si una parte de mí supiera que estaba hecho para algo más, aunque no supiera exactamente qué era. Y entonces sucedió algo simple, pero poderoso. Una mañana me miré al espejo y no vi cansancio, ni frustración, ni fracaso. Vi a alguien que todavía podía cambiar su historia. Vi la posibilidad, pequeña, lejana, pero real. Esa mirada fue mi punto de partida. No tuve que tocar fondo para reaccionar. Solo tuve que aceptar que el camino que estaba recorriendo no me llevaba a ningún lugar donde quisiera quedarme. Ese día decidí algo que parecía insignificante, pero que cambió mi vida entera. Dar un paso. Solo uno. No tenía un plan maestro, ni recursos, ni un mapa que me indicara hacia dónde ir. Tenía miedo, muchas dudas y una determinación débil, pero era mía. Y eso bastó. Comenzar fue más difícil de lo que imaginaba. No por el esfuerzo físico, sino por el ruido mental. Cada pensamiento era una excusa. Cada recuerdo de fracaso, un obstáculo invisible. Pero comprendí que el primer enemigo no estaba afuera. Estaba dentro de mí. El miedo a fallar, la necesidad de aprobación, la costumbre de quedarme en lo seguro. Todo eso me ataba sin cadenas visibles. Y si quería avanzar, debía romperlas una a una. Recuerdo las primeras veces que intenté cambiar mis rutinas. Me levantaba más temprano, hacía ejercicio, trataba de enfocarme en mis metas, y aunque al principio parecía que nada pasaba, algo sí estaba ocurriendo. Empezaba a recuperar el control sobre mí mismo. Esa sensación, la de volver a elegir, es una de las más poderosas del mundo, porque no se trata de transformar tu entorno de inmediato, sino de recordarte que tú decides quién eres en cada instante. Comencé a escribir mis pensamientos, a escuchar música que me inspirara, a dejar de comparar mi progreso con el de los demás. Fue entonces cuando entendí que la competencia más importante no era contra otros, sino contra la versión mía que se rendía con facilidad. Cada día tenía una batalla diferente. A veces era la pereza, otras la duda, y muchas veces la soledad. Pero algo cambió dentro de mí. Ya no huía de esas luchas. Aprendí a verlas como parte del proceso, porque nadie se convierte en su mejor versión de un día para otro. La transformación real es lenta, incómoda y silenciosa. No hay aplausos ni validaciones externas. Solo tú, tu voluntad y ese pequeño fuego interior que te impulsa a seguir. Una noche, mientras caminaba sin rumbo, pensé en todo lo que había postergado. Las cosas que soñé hacer, los lugares que quería conocer, las personas que quería ser. Y sentí tristeza, sí, pero también esperanza, porque todavía estaba a tiempo. Siempre estamos a tiempo mientras sigamos respirando. El cambio no llega cuando todo está listo. Llega cuando decides moverte aún con miedo, cuando entiendes que la dirección importa más que la velocidad. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que ese primer paso fue el más importante de todos. No porque me llevara lejos, sino porque me sacó del lugar donde estaba detenido. El punto de partida no es el día en que todo comienza a salir bien, es el día en que te atreves a seguir adelante aunque nada parezca tener sentido. Ese es el verdadero renacer. Hoy sé que no hay decisión más valiente que elegirte a ti mismo. Elegir tu crecimiento por encima de tu comodidad. Elegir tu propósito sobre el miedo. Elegir moverte, aunque no veas el camino completo. Y si pudiera regresar a ese momento inicial, no cambiaría nada. Porque cada duda, cada lágrima y cada silencio me enseñaron que la fuerza no nace de la certeza, sino de la fe en que todo puede mejorar si sigues avanzando.
Así empezó mi historia, no con un grito, sino con un susurro. No con una victoria, sino con una promesa. Promesa de nunca volver a detenerme. De seguir, incluso cuando el camino parezca oscuro. Porque en el fondo, todos tenemos un punto de partida. Y ese punto puede ser hoy. Capítulo 2. La lucha interna. El silencio del esfuerzo. Cuando decidí cambiar, imaginé que el camino sería inspirador, casi cinematográfico. Pensé que bastaba con quererlo para que las cosas empezaran a fluir, que el universo se alinearía a mi favor por el simple hecho de haber tomado una decisión. Pero pronto descubrí que el cambio no es un destello de luz. Es una batalla silenciosa. Una guerra que se libra dentro de ti todos los días. Las primeras semanas fueron las más difíciles. Nadie me veía luchar, pero yo sentía el peso en cada pensamiento. Era como si mi mente me pusiera trampas, recordándome cada fracaso anterior, cada intento que no había resultado. Cada vez que me rendí antes de tiempo, me levantaba temprano, intentaba mantener la disciplina, pero a veces la motivación se desvanecía en cuestión de horas. El cansancio mental era más fuerte que el físico. Y lo peor era la voz interna que me repetía: ¿para qué lo intentas? No vas a lograrlo. Esa voz, todos la conocemos. Es la que se disfraza de razón, la que te dice que no vale la pena esforzarte, que el cambio real es demasiado difícil, que mejor te quedes donde estás. Durante mucho tiempo le creí, pero algo dentro de mí empezó a rebelarse. Comencé a observar mis pensamientos, a escucharlos sin obedecerlos. Y comprendí que esa voz no era mi enemiga, era solo el reflejo del miedo, el miedo a fallar, a decepcionarme otra vez, a no estar a la altura. El miedo tiene muchas formas. A veces se presenta como duda, otras como cansancio y otras como una lógica fría que te hace creer que rendirse es lo más sensato. Pero descubrí que el miedo no desaparece, solo aprende a convivir contigo. Y depende de ti si lo conviertes en guía o en carcelero. Hubo días en que no quería levantarme, días en que mi cuerpo y mi mente parecían enemigos. El entusiasmo inicial se había diluido y solo quedaba la rutina. Pero entendí algo fundamental. La disciplina es la forma más pura del amor propio, porque no haces las cosas solo cuando tienes ganas, sino porque sabes que son necesarias para construir lo que sueñas. Así que empecé a hacerlo aunque no quisiera, aunque me sintiera cansado, aunque no tuviera resultados visibles. Y poco a poco algo empezó a cambiar. Mi mente comenzó a asociar el esfuerzo con progreso y el cansancio con crecimiento. Una tarde, mientras entrenaba en silencio, entendí que el verdadero esfuerzo no se nota desde fuera. No se trata de sudor o de fuerza física, sino del momento en que tu mente dice basta y tú respondes solo un poco más. Ese poco más marca la diferencia entre rendirse y avanzar. Descubrí que la lucha interna es constante. Cada día es un nuevo diálogo contigo mismo. Y no siempre ganas. Hay días en los que cedes, en los que el cansancio te arrastra, en los que vuelves a tus viejos hábitos. Pero incluso entonces hay una diferencia. Ya no eres el mismo que antes. Porque aunque caigas, sabes que puedes levantarte. Comencé a valorar los días difíciles, no porque fueran agradables, sino porque me enseñaban a conocerme. Ahí, en medio del cansancio y la duda, descubrí la voz que realmente importaba, la que no grita, pero insiste, la que dice, no te detengas. La lucha interna me enseñó que crecer no siempre se siente bien. A veces se siente como perder, como avanzar a ciegas sin pruebas de que valga la pena. Pero con el tiempo, entendí que esas etapas son las más valiosas, porque son las que construyen carácter. Empecé a disfrutar del proceso, aunque doliera, de los pequeños avances que nadie veía, de las victorias invisibles que solo yo podía reconocer. Aprendí que no necesito demostrar nada a nadie, que el progreso silencioso es el más poderoso, porque se sostiene en convicción, no en aplausos. Cada día me repetía una frase que se volvió mi ancla. El esfuerzo no siempre grita. A veces solo respira. Y así era. Mientras otros celebraban sus resultados, yo celebraba mi constancia. Porque entendí que la grandeza no se mide en logros, sino en resistencia. El silencio del esfuerzo tiene un sonido especial.
Es el de tus pasos avanzando sin testigos, el de tu respiración agitada mientras no te rindes, el del corazón que late fuerte, recordándote que sigues vivo, y que eso ya es motivo suficiente para continuar. Hubo una noche en particular que no olvidaré. Estaba exhausto, con el cuerpo al límite y la mente vacía. Miré al cielo. Respiré profundo y pensé en rendirme. Pero en ese silencio, algo dentro de mí habló. Una voz firme, tranquila, que me dijo: si te detienes ahora, todo esto no habrá tenido sentido. Esa frase me sostuvo. Desde entonces, cada vez que siento que no puedo más, cierro los ojos, escucho mi respiración y recuerdo que todo esfuerzo deja huella, aunque no se vea de inmediato. La lucha interna no termina nunca, pero ya no la temo, porque sé que es el precio de la transformación. Y cada batalla ganada dentro de mí se refleja, tarde o temprano, en todo lo que hago. Así fue como aprendí a honrar el silencio, porque en ese silencio es donde el alma se fortalece. Capítulo 3. El valor de seguir cuando nadie cree en ti. Hay una etapa en todo camino de superación que no se enseña en los libros. Una etapa silenciosa, dura, en la que te das cuenta de que avanzar no solo es difícil, sino solitario. Es ese momento en que el entusiasmo inicial se apaga y te enfrentas no solo a tus dudas, sino también a las de los demás. Al principio, cuando comencé a cambiar, muchos me apoyaron con sonrisas y palabras bonitas. «Qué bien que lo intentes», me decían. Pero a medida que el tiempo pasaba y los resultados no eran inmediatos, esas mismas voces empezaron a llenarse de dudas. Algunos lo decían con cuidado, otros con ironía disfrazada de consejo. «¿Estás seguro de que vale la pena? Quizás eso no es para ti». Y aunque fingía que no me afectaba, lo hacía. Porque escuchar que otros no creen en ti es como una lluvia constante sobre el fuego que intentas mantener encendido. Cada palabra de duda, cada mirada de escepticismo, se vuelve un peso que llevas en silencio, pero aprendí algo fundamental. La fe más poderosa es la que sobrevive cuando nadie más la comparte contigo. Recuerdo una noche en la que sentí el peso de todo eso. Había dado lo mejor de mí durante meses, y aún así parecía que no avanzaba. Me senté solo, en silencio, con la cabeza entre las manos, preguntándome si realmente valía la pena. Y fue entonces cuando comprendí: nadie está obligado a creer en tu sueño. Nadie, excepto tú. Porque el propósito es algo que se siente, no que se explica. No todos pueden entender lo que arde dentro de ti, ni lo que significa luchar por algo que solo tú puedes ver. Y está bien, no necesitan entenderlo. Lo importante es que tú no lo olvides. Aprendí a no buscar aprobación, a no medir mi progreso con los ojos de otros. El camino del cambio no siempre se aplaude. A veces se critica, a veces se ignora, y muchas veces se malinterpreta. Pero mientras sigas avanzando, sigue teniendo sentido. En los momentos de duda, comencé a recordarme por qué había empezado. Volvía mentalmente a ese instante donde todo cambió, al reflejo en el espejo, a la promesa que me hice: no me detendré. Esa frase se volvió mi escudo. Cada vez que alguien dudaba de mí, la repetía en silencio. No para desafiar al mundo, sino para recordarme que mi valor no dependía de su aprobación. Hay una verdad que descubrí a golpes. A veces, los que más te cuestionan son los que temen verte lograr lo que ellos no se atrevieron a intentar. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque tus pasos despiertan sus propias renuncias. Comprender eso me liberó. Dejé de tomarlo personal. Dejé de necesitar que me entendieran. Y empecé a disfrutar del proceso de construirme desde adentro, en silencio, sin necesidad de aplausos. El verdadero valor no está en brillar ante todos, sino en mantenerte encendido cuando nadie te ve, en seguir, incluso cuando las voces de afuera se confunden con las tuyas y te empujan a rendirte. Hubo momentos en que pensé en detenerme, claro, en volver a la comodidad, en esconderme tras una rutina conocida. Pero cada vez que lo consideraba, algo dentro de mí susurraba: ya has avanzado demasiado como para volver atrás. Y así seguí, sin ruido, sin compañía, pero con una certeza que se hacía más fuerte con cada paso. No necesito que crean en mí para creer en mí. Comencé a valorar mi propio esfuerzo, a reconocer mis progresos por pequeños que fueran.
a celebrar cada día que no me rendía, aunque nadie lo notara. Con el tiempo entendí que la soledad no siempre es enemiga, a veces es maestra, porque es en la soledad donde aprendes a escucharte, donde dejas de buscar validación y encuentras dirección. Esa etapa me enseñó que el verdadero impulso no viene del reconocimiento, sino del compromiso con uno mismo. Seguir, no porque otros te animen, sino porque sabes que cada paso te acerca un poco más a quien estás destinado a ser. Con el paso de los meses, las mismas personas que dudaron comenzaron a notar el cambio. No lo dije, no lo presumí, solo lo viví. Y entendí que el silencio también puede gritar éxito, que los resultados hablan más fuerte que las promesas. Pero lo más importante no fue que me vieran distinto, fue que yo me vi distinto. Ya no buscaba demostrar, solo avanzar. Ya no necesitaba aprobación, solo coherencia. Ese fue el verdadero logro. Dejar de medir mi valor por lo que otros creían posible. Porque cuando nadie cree en ti, es el momento perfecto para demostrarte que tú sí puedes hacerlo. El camino se vuelve más claro cuando dejas de mirar alrededor y empiezas a mirar dentro. Ahí está la fuerza, ahí está el propósito, ahí está la verdad. Y aunque el mundo siga dudando, yo ya decidí seguir. Porque el valor no es ausencia de miedo, es caminar a pesar de él. Y mientras mis pies sigan moviéndose, mientras mi corazón siga latiendo, seguiré. Porque aunque nadie más lo vea, sé que cada paso que doy es una victoria silenciosa. Capítulo 4. Caer, romperse y volver a levantarse. Caer es parte del camino. No lo entendí al principio. Cada vez que tropezaba, pensaba que todo mi esfuerzo había sido en vano, que un solo error bastaba para borrar los avances de meses. Pero con el tiempo comprendí algo esencial. No se trata de cuántas veces caes, sino de qué haces cuando estás en el suelo. Las caídas no siempre son físicas. A veces se caen las ganas. A veces se derrumba la confianza. A veces lo que se rompe no son los huesos, sino el espíritu. Y esas fracturas invisibles son las más difíciles de sanar. Recuerdo una etapa en la que todo parecía ir bien. Había recuperado mi disciplina, mi enfoque, mi energía, y de pronto, sin aviso, algo cambió. Un fracaso, una pérdida, una decepción. Y todo lo que había construido dentro de mí se vino abajo como un castillo de arena. Fue una caída dura, porque no la vi venir. Y lo peor no fue el golpe. Fue la sensación de retroceso, de sentir que estaba de nuevo en el mismo punto donde empecé. Esa voz interna regresó con fuerza. ¿Ves? Tenía razón. No estabas hecho para esto. Esa voz me acompañó durante días, llenando mi mente con dudas, con miedo, con cansancio. Me costaba levantarme, me costaba creer, me costaba volver a mirar hacia adelante. Pero hubo una tarde en que, sin planearlo, me detuve frente al espejo una vez más, y lo que vi no fue a alguien derrotado, sino a alguien cansado, sí, pero también vivo. Y comprendí algo. El hecho de estar aquí, a pesar de todo, ya era una forma de levantarse. Porque no siempre levantarse significa ponerse de pie de inmediato. A veces significa respirar hondo, reconocer el dolor y decidir no rendirse todavía. Lloré esa noche. Lloré sin vergüenza, sin contenerme, sin querer disimular. Y fue liberador, porque entendí que no hay debilidad en romperse. Lo verdaderamente poderoso es permitirte sentir y aún así elegir seguir. La caída me enseñó más que cualquier victoria. Me mostró quién estaba a mi lado por conveniencia y quién lo estaba por convicción. Me reveló mis puntos débiles, pero también mis raíces más profundas. Y me hizo entender que a veces la vida te rompe, no para destruirte, sino para reconstruirte con más fuerza. Cada fragmento de mí que cayó al suelo fue una oportunidad de reconstruirme de forma distinta, más auténtico, más consciente, más real. Empecé a ver las caídas como parte del proceso, no como el final del camino. Cada vez que tropezaba, trataba de buscar la lección escondida en el dolor, y siempre la encontraba. A veces era paciencia, a veces humildad, a veces el simple recordatorio de que el control es una ilusión, porque la vida no siempre sigue nuestros planes, y eso no significa que hayamos fallado. Significa que estamos aprendiendo a fluir, a adaptarnos, a confiar. Hubo un día, mientras entrenaba solo, en el que mis fuerzas se agotaron. Me senté en el suelo con el cuerpo rendido y el alma vacía, y en ese instante, entre lágrimas y sudor, entendí que no estaba cayendo,
Estaba transformándome. A veces la vida te derriba para obligarte a mirar desde otro ángulo, para que descubras partes de ti que ignorabas. La caída me enseñó a soltar el orgullo, a aceptar ayuda, a ser vulnerable sin sentirme débil, porque nadie se levanta solo para siempre. Todos necesitamos un respiro, una palabra, una mano. Y no hay vergüenza en eso. La vergüenza está en rendirse cuando todavía queda algo dentro. Comencé a levantarme lentamente. No fue heroico ni perfecto. Fue torpe, doloroso, lleno de dudas, pero fue real. Cada paso era una victoria. Cada intento, una promesa renovada. Entendí que no debía temerle al suelo. El suelo me sostuvo cuando el mundo me dejó caer. El suelo fue testigo de mi renacimiento. Desde entonces, cuando caigo, ya no me culpo. Me permito sentir, descansar y aprender. Y luego, cuando llega el momento, me levanto, más fuerte, más consciente, más decidido. Porque cada caída tiene un propósito. Cada ruptura deja espacio para la luz. Y cada vez que te levantas, ya no eres el mismo. Hoy miro mis cicatrices con gratitud. Son marcas de supervivencia, recordatorios de que el dolor también puede ser maestro. Cada herida cerrada es un trofeo invisible, una prueba de que aún sigo aquí. Caer me enseñó que la fuerza no está en evitar el dolor, sino en atravesarlo sin perder la fe. Y aunque el mundo me vea sonreír, solo yo sé cuántas veces tuve que recomponerme por dentro. Pero eso, precisamente eso, es lo que me hace fuerte, porque he caído, he roto, he llorado. Y aún así, me levanté. Capítulo 5. El poder de la constancia. Avanzar aunque no se vea el resultado. Hay una etapa en el camino donde la emoción se apaga, donde la adrenalina del comienzo ya no existe y donde el progreso parece invisible. Es esa fase en la que haces todo lo correcto, te esfuerzas, te levantas, cumples, pero no ves resultados. Ahí es donde la mayoría se rinde, porque la mente busca recompensas rápidas, necesita señales visibles de que va por el camino correcto. Y cuando no las encuentra, empieza a susurrarte que tal vez no vale la pena. Yo pasé por eso. Semanas, meses de esfuerzo sin avances notables. Mientras otros parecían volar, yo apenas caminaba. Y cada día sentía que el peso de la constancia era más grande que el de mis propias metas. Pero un día comprendí algo que cambió por completo mi forma de ver el progreso. No todo crecimiento se ve. A veces, el cambio más grande ocurre bajo la superficie. Así como las raíces crecen en silencio antes de que el árbol florezca, así también nosotros crecemos en momentos de quietud. No siempre se nota, no siempre se siente, pero cada paso, por pequeño que parezca, deja una huella. Recuerdo una noche de entrenamiento. Estaba exhausto, el cuerpo me dolía, la mente me pedía parar. Pero algo dentro de mí decía, solo un poco más. No sabía por qué, pero seguí. Al día siguiente nada había cambiado. Ni mi cuerpo ni mis resultados, pero mi mente era distinta. Había demostrado algo a mí mismo, que podía mantenerme firme incluso cuando no había motivación. Esa es la verdadera fuerza de la constancia. No se trata de tener ganas, sino de cumplir con uno mismo incluso cuando el entusiasmo desaparece. Porque lo que haces en esos días grises, cuando nadie te ve, cuando el cansancio pesa más que la esperanza, es lo que realmente te moldea. Con el tiempo aprendí que la constancia no grita, susurra, no busca atención, construye en silencio. Y cuando menos lo esperas, todo ese esfuerzo acumulado se transforma en algo tangible. Pero para llegar ahí, hay que resistir los días vacíos, los días en los que sientes que avanzas a ciegas, que todo tu esfuerzo no vale la pena. Y sin embargo, sigues. Esos días son los que separan a los soñadores de los que lo logran, porque cualquiera puede comenzar con pasión, pero solo los que permanecen firmes cuando no hay aplausos son los que terminan construyendo algo duradero. La constancia no se trata de velocidad, se trata de ritmo, de moverte aunque sea despacio, pero sin detenerte, porque detenerse es lo único que realmente te aleja de tus metas. Empecé a cambiar mi manera de medir el éxito. Ya no contaba los resultados, contaba los días que no me rendía. Y cada uno de esos días, aunque pareciera insignificante, me acercaba más al lugar que soñaba. Aprendí a disfrutar del proceso, a valorar la rutina, el silencio, la repetición.
porque detrás de cada acto de disciplina hay una declaración silenciosa: sigo creyendo en mí. El poder de la constancia es invisible, pero imparable. Se siente cuando miras atrás y descubres que ya no eres el mismo, que aquello que antes te costaba tanto ahora fluye con naturalidad. Y entiendes que no fue magia. Fue trabajo, fue paciencia, fue fe. En el fondo, la constancia es una forma de amor. Amor por el futuro que aún no existe, por la persona que estás construyendo, por la versión de ti que un día soñaste ser. Hubo un tiempo en que creía que el éxito dependía del talento, de la suerte, de las oportunidades. Hoy sé que depende de la constancia, de esa capacidad de seguir levantándote una y otra vez sin importar cuántas veces caigas, sin importar quién lo note. Y lo más curioso es que los resultados llegan cuando dejas de perseguirlos. Cuando entiendes que tu único trabajo es avanzar, un día a la vez, sin expectativas, sin prisa, pero con propósito. El cambio no siempre se siente mientras ocurre. Se siente cuando miras atrás y te das cuenta de que ya no eres esa persona que dudaba de sí misma, de que la fuerza que buscabas afuera ya estaba dentro de ti todo el tiempo, esperando a que la constancia la despertara. Así que si estás en ese punto donde nada parece moverse, no te detengas, porque incluso cuando no lo ves, estás creciendo. Cada día que eliges continuar, aunque no haya señales, es un día que te acerca a tu destino. La constancia es ese puente invisible que conecta los sueños con la realidad. Y solo quienes lo cruzan con paciencia descubren lo que realmente significa vencer. Hoy, cuando miro atrás, veo que todo lo que tengo nació de eso, de no rendirme en los días en que nada tenía sentido, de seguir, aunque no se viera el resultado, de confiar, incluso en silencio, porque el poder de la constancia no está en lo que logras, sino en la persona en la que te conviertes mientras sigues intentándolo. Capítulo 6. Los días de oscuridad, cuando la mente se vuelve tu campo de batalla. Hay días en los que no hay sol, aunque el cielo esté despejado. Días en los que el peso no está en los hombros, sino en el alma. Días en los que abrir los ojos duele y levantarse parece una hazaña. He tenido muchos de esos días, momentos en los que el ruido de mi mente era más fuerte que cualquier palabra de aliento, donde el miedo, la duda y la culpa se unían para decirme que no era suficiente. En esos días, la batalla no era contra el mundo, era contra mí mismo, contra esa voz interna que no calla, que repite errores pasados, que exagera los temores, que sabotea los sueños. Nadie te enseña a pelear con tu mente. Te enseñan a resistir el dolor físico, a no rendirte ante el cansancio, a soportar las caídas. Pero, ¿qué haces cuando el enemigo vive dentro de ti? Al principio, trataba de huir. Me llenaba de distracciones, de ruido, de movimiento. Pensaba que si no escuchaba mis pensamientos, desaparecerían. Pero no lo hacían. Solo se escondían un rato esperando el silencio para regresar. Hubo una noche en particular. El cansancio me venció. Me senté solo, en una habitación sin música, sin luces, sin palabras. Y por primera vez, no traté de huir de mi mente, solo la escuché. Al principio fue doloroso. Cada recuerdo, cada miedo, cada palabra dura volvía a aparecer. Pero mientras más las dejaba salir, más ligeras se volvían. Y comprendí que lo que reprimimos nos controla. Lo que aceptamos nos libera. Empecé a hablarme con más compasión, a tratar a mi mente como a un amigo herido, no como a un enemigo. A decirme, está bien sentirte así. No tienes que ser fuerte todo el tiempo. Y poco a poco, algo dentro de mí comenzó a calmarse. El ruido seguía ahí, pero ya no me dominaba. Aprendí que la mente no se apaga, se entrena. Y la manera más poderosa de entrenarla es con paciencia, con silencio, con presencia. No fue fácil. A veces la oscuridad regresaba con más fuerza. Algunos días ganaba yo, otros ganaba ella. Pero cada vez que me levantaba después de perder, descubría una nueva parte de mí. Una más resistente, más consciente, más real. Los días de oscuridad me enseñaron humildad. Me mostraron que el valor no siempre se ve, que a veces el acto más valiente es simplemente seguir respirando. Me enseñaron a abrazar mi vulnerabilidad, a no avergonzarme del miedo, a entender que incluso las mentes más fuertes también tiemblan.
Empecé a encontrar pequeñas luces, no grandes revelaciones, solo momentos, un amanecer, una conversación sincera, una sonrisa inesperada, una respiración profunda. Y comprendí que la oscuridad nunca desaparece del todo, solo aprende a convivir con la luz. A veces aún tengo esos días, no tan intensos, pero aún los hay. Y cuando llegan, ya no los rechazo. Los recibo con calma, como viejos conocidos, porque sé que cada sombra trae una lección y cada silencio una respuesta. He aprendido que el verdadero dominio de la mente no está en controlarla, sino en comprenderla, en aceptar que habrá ruido, pero también calma, habrá caos, pero también claridad. Y cuando logras ver eso, te das cuenta de que la oscuridad no es el enemigo, es una parte de ti que pide ser escuchada. Hoy, cuando mi mente se vuelve mi campo de batalla, ya no peleo para ganar, peleo para entender, porque a veces la victoria no es silenciar la voz, sino aprender a convivir con ella sin perderte. Y en esa aceptación nace una paz nueva, una que no depende de que todo esté bien, sino de saber que puedes estar bien incluso cuando nada lo está. La oscuridad sigue apareciendo, sí, pero ahora sé cómo caminar dentro de ella sin perder el rumbo. Sé que los pensamientos negativos no me definen, solo me visitan. Sé que los miedos no me limitan, solo me ponen a prueba. Y sé que, aunque la mente se nuble, mi corazón sigue siendo luz. Porque cada batalla mental que he librado me ha enseñado a escuchar, a cuidar, a sanar y sobre todo, a creer que incluso en los días más oscuros, si mantienes encendida una chispa de esperanza, la luz siempre encuentra el camino de vuelta. Capítulo 7. El renacer. Descubrir tu propósito en medio del caos. Hay momentos en la vida en los que todo parece derrumbarse. El suelo desaparece bajo tus pies, y cada cosa que antes te daba seguridad, de pronto ya no está. No sabes quién eres ni hacia dónde ir. Solo sientes el ruido, el peso y el silencio de no entender por qué todo cambió. Yo estuve ahí, perdido, sin rumbo, con la sensación de haber llegado al final del camino. Y sin embargo, fue justo ahí, en ese caos, donde empecé a renacer. El renacer no llega con un destello de luz, llega despacio. Llega en medio del dolor cuando decides no rendirte, aunque no tengas claridad. Cuando eliges dar un paso, aunque no sepas si es el correcto. Cuando, sin entenderlo, sigues creyendo que dentro de ti hay algo más grande esperando despertar. Recuerdo una mañana en la que me sentía vacío. El cansancio me envolvía, las dudas me pesaban. Caminé sin rumbo, sin un destino concreto. Y en medio del silencio de aquel amanecer, me di cuenta de algo simple pero poderoso. A pesar de todo, seguía aquí. Ese pensamiento me estremeció. Porque entendí que mientras siga respirando, mientras siga sintiendo, todavía hay esperanza. Todavía hay algo por descubrir, algo por hacer, algo por entregar. El caos tiene una forma particular de revelarte lo esencial. Te quita lo superficial, te arranca las máscaras, te deja frente a ti mismo, sin filtros, sin defensas, sin disfraces. Y en ese estado tan crudo, empiezas a ver lo que realmente importa. Durante mucho tiempo busqué mi propósito afuera, en los logros, en la aprobación, en la mirada de los demás. Creía que mi valor dependía de lo que hacía, no de lo que era. Y cada vez que fallaba, sentía que perdía una parte de mí. Pero el caos me enseñó lo contrario. Me obligó a mirar hacia adentro, a hacer silencio, a escuchar la voz que llevaba años ignorando. Y esa voz me dijo algo que cambió mi vida. No tienes que ser alguien más, solo tienes que recordar quién eres. El propósito no se encuentra, se recuerda. Está dentro, esperando que quitemos el ruido que lo cubre. A veces ese ruido son las expectativas, a veces los miedos, a veces las heridas. Pero una vez que las reconoces, empiezas a ver con claridad. Y es ahí cuando nace el verdadero renacer. Renacer no es empezar de cero. Es continuar con lo que queda, pero con una nueva mirada. Es tomar los fragmentos rotos y construir algo distinto, más auténtico, más tuyo. Comencé a escribir, a meditar, a pasar más tiempo conmigo. Y poco a poco la vida empezó a mostrarme señales. Personas nuevas llegaron, oportunidades aparecieron,
Ideas que antes parecían imposibles comenzaron a tomar forma. No porque el mundo cambiara, sino porque yo lo veía distinto. El propósito no se impone, se siente. Y cuando lo sientes, todo lo demás se alinea. Las piezas que antes no encajaban, de pronto encuentran su lugar. Y entiendes que cada error, cada pérdida, cada caída, te estaba preparando para ese momento. El renacer es silencioso, pero poderoso. Es esa sensación de volver a respirar profundamente después de haber estado bajo el agua demasiado tiempo. Es mirar el cielo con gratitud, aun cuando todavía hay nubes. Es aceptar que la vida no tiene que ser perfecta para ser hermosa. El caos me mostró que no puedo controlar lo que ocurre, pero sí puedo elegir cómo responder. Y en esa elección se esconde mi poder. Hoy entiendo que mi propósito no está en lo que logro, sino en lo que doy. Está en inspirar, en compartir, en tender la mano a quien todavía camina entre sombras. Porque si mi historia puede darle esperanza a alguien, entonces todo el dolor valió la pena. El renacer no es un momento, es un proceso continuo, una danza entre el caos y la calma, entre perderse y volverse a encontrar. Y cada vez que renaces, lo haces más sabio, más libre, más consciente. Ahora, cada vez que la vida me sacude, ya no pregunto, ¿por qué a mí? Pregunto, ¿qué debo aprender esta vez? Y eso cambia todo. Porque cuando ves el caos como un maestro, descubres que incluso el dolor tiene propósito. No sé qué te trajo hasta aquí. Tal vez el cansancio, tal vez la pérdida, tal vez el simple deseo de volver a sentirte vivo. Pero quiero que sepas esto, no estás roto, estás renaciendo. Y el hecho de que sigas buscando, que sigas intentando, que sigas respirando, ya es una señal de que el fuego dentro de ti sigue encendido. Cuídalo, protégelo y deja que te guíe. Porque en medio del caos, entre la confusión y la duda, nace la versión más pura de ti, la que no teme volver a empezar. Capítulo 8. El valor de creer de nuevo. Cuando la fe se reconstruye desde las ruinas. Creer. Qué palabra tan simple, y al mismo tiempo tan difícil de sostener. Después de caer, después de perder, después de romperte, volver a creer se siente como intentar encender una llama con las manos mojadas. Yo lo viví. Hubo un tiempo en el que dejé de creer. No en los demás, en mí. En mis capacidades, en mis sueños, en mis posibilidades. Sentía que ya lo había intentado todo y que la vida se había encargado de demostrarme que no era suficiente. La fe, cuando se rompe, no hace ruido. Simplemente se apaga. Y tú sigues moviéndote, como si todo estuviera bien, cuando en realidad dentro de ti hay un silencio que pesa demasiado. Durante un largo tiempo, me sentí así. Cumplía con mis días, hacía lo necesario pero sin alma. Era como si caminara con la mirada baja, sin esperanza de que algo bueno pudiera volver a pasarme. Hasta que un día, sin buscarlo, una pequeña chispa apareció. Una conversación, una mirada amable, una sensación ligera de calma, como si algo dentro de mí susurrara. ¿Y si volvieras a creer? Esa frase me persiguió por días. ¿Y si volvieras a creer? No prometía resultados, no ofrecía certezas, solo una posibilidad. Y con esa pequeña posibilidad decidí intentarlo. Volver a creer no es un salto, es un proceso lento, casi imperceptible. Es empezar a caminar otra vez, aunque el suelo aún tiemble bajo tus pies. Es mirar el horizonte, aunque todavía haya niebla. Empecé por lo más pequeño. Creer que podía tener un buen día, que podía hacer algo mejor que ayer, que podía cuidar de mí sin esperar resultados inmediatos. Y poco a poco, esa pequeña chispa se convirtió en una llama. Aprendí que la fe no siempre es grandiosa, a veces es silenciosa, humilde, tranquila. No necesita gritar para ser real, solo necesita mantenerse viva. A veces creemos que tener fe es estar seguros de que todo saldrá bien. Pero no, la fe verdadera no se trata de certezas, se trata de confianza. De saber que, pase lo que pase, podrás seguir adelante. Empecé a mirar mis cicatrices con otros ojos, ya no como señales de fracaso, sino como pruebas de resistencia. Cada herida cerrada era una muestra de que incluso en mis peores días, seguí avanzando. Y entonces,
algo hermoso empezó a suceder. Mientras más creía en mí, más oportunidades aparecían. Personas nuevas entraban en mi vida, proyectos se abrían, la energía volvía a fluir. Y entendí que el mundo responde cuando tú vuelves a creer. Porque la fe no solo cambia lo que ves, cambia la forma en que miras. Te permite encontrar luz donde antes solo veías oscuridad. A veces, la vida nos rompe solo para enseñarnos a reconstruir la fe desde adentro, para recordarnos que no necesitamos pruebas externas para creer que algo bueno puede suceder. Solo necesitamos volver a confiar, volver a intentarlo, volver a amar la vida, aunque duela, aunque cueste. El valor de creer de nuevo nace cuando ya no tienes garantías, cuando no hay señales, cuando todo parece perdido. Es ahí donde la fe se vuelve más pura, más real, más tuya. Hoy entiendo que la fe no es esperar que nada malo pase, sino saber que, aunque pase, podrás volver a levantarte. Y sí, a veces creer duele. Duele abrir el corazón después de haberlo cerrado tanto tiempo. Duele confiar en el proceso cuando el pasado te mostró tantas decepciones. Pero también duele más vivir sin esperanza, así que elegí volver a creer, no en una promesa, sino en una posibilidad, no en una meta, sino en mi capacidad de seguir. Y cada vez que el miedo intenta regresar, cierro los ojos, respiro profundo y me repito: no importa cuántas veces haya dudado, hoy elijo creer de nuevo, porque la fe no es un acto de perfección, es un acto de valentía. Es atreverte a confiar en medio del caos, a ver belleza en lo incierto, a caminar con el corazón abierto, aunque no sepas a dónde te llevará el camino. Y si alguna vez sientes que la fe te abandona, no la busques afuera, busca dentro de ti. Porque aunque parezca que se apagó, sigue ahí, esperando que la llames por su nombre y la invites a quedarse un poco más. Yo lo hice, y desde entonces mi vida volvió a llenarse de color, de propósito, de esperanza. Creer de nuevo no cambia el mundo, pero cambia tu forma de vivir en él. Y eso, a veces, es más que suficiente. Capítulo 9. El arte de soltar. Dejar ir para poder avanzar, soltar. ¿Qué palabra tan pequeña para algo que duele tanto? Dejar ir lo que amas, lo que fuiste, lo que soñaste, lo que ya no puede ser. A veces no es el cuerpo el que se aferra, es el alma. Y aprender a soltar se convierte en uno de los actos más difíciles, pero también más liberadores, que la vida puede enseñarte. Durante mucho tiempo quise mantenerlo todo bajo control. Personas, situaciones, recuerdos. Me aferraba al pasado como si soltarlo significara perder una parte de mí. Y lo cierto es que de alguna manera sí lo hacía. Porque soltar no es olvidar. Es aceptar que lo vivido ya cumplió su propósito. Recuerdo esa sensación de vacío después de una despedida. La mente se llenaba de preguntas de ¿y si hubiera hecho algo distinto? De ¿y si todavía hay esperanza? Pero con el tiempo entendí que no se trata de encontrar más razones para quedarte, sino de tener el valor de seguir caminando, aunque duela dejar atrás. Soltar no es rendirse, es reconocer que algunas cosas no están destinadas a quedarse, que no todo lo que queremos es lo que necesitamos, y que a veces aferrarse solo prolonga el dolor. He aprendido que el apego es una forma de miedo, miedo a estar solo, a no volver a sentir lo mismo, a no saber quién eres sin aquello o sin alguien. Pero detrás de ese miedo se esconde una oportunidad inmensa, la oportunidad de reencontrarte contigo mismo. Cuando finalmente comencé a soltar, no fue de golpe. Fue paso a paso, llanto tras llanto, suspiro tras suspiro. Soltar no se hace con la mente, se hace con el corazón. Cuando por fin entiendes que el amor no siempre significa quedarse. Dejar ir duele, pero quedarse donde ya no creces duele mucho más. Y ese dolor silencioso, ese que se esconde detrás de las sonrisas forzadas, es el que más nos encadena. Una tarde, mientras caminaba solo, me di cuenta de que llevaba meses mirando hacia atrás, a lo que fue, a lo que ya no era, y entendí que por mirar tanto el pasado, me estaba perdiendo el presente. Entonces respiré profundo y me dije, ya está, gracias por lo que fue, ahora sigo. Esa simple frase marcó un antes y un después, porque soltar no siempre es un acto dramático. A veces es tan simple como decir gracias y dar un paso más. La vida tiene un flujo, como el agua de un río.
Y nosotros muchas veces tratamos de detenerla, de atrapar cada gota. Pero el agua no está hecha para quedarse quieta, y nosotros tampoco. Aprendí a confiar en el movimiento, a creer que todo lo que sale de mi vida deja espacio para lo que debe llegar, y que si algo o alguien realmente me pertenece, el tiempo y la vida se encargarán de unirnos de nuevo, de otra manera, en otro momento, con otra versión de nosotros mismos. Soltar también es perdonar a los demás, y sobre todo a uno mismo. Perdonarme por no haber sabido antes, por haberme quedado donde ya no debía, por haber callado cuando necesitaba hablar, por haber amado más de lo que me amé a mí mismo. El perdón es una forma de libertad, una manera de decirle al pasado, ya no tienes poder sobre mí, y cuando lo haces, sientes como el aire vuelve a entrar en tus pulmones, como el peso en el pecho se disuelve, como el alma se expande. Hoy sé que soltar no es perder. Es ganar espacio, espacio para lo nuevo, para lo que está alineado con quien soy ahora. Soltar no borra la historia, la honra, porque sin esas experiencias, sin esas personas, no serías quien eres hoy. Y cuando lo ves así, la tristeza se convierte en gratitud, porque incluso lo que dolió te transformó. He aprendido que la vida no quita, enseña, y que lo que se va no lo hace para vaciarte, sino para dejar lugar a lo que viene. Así que si estás en ese momento en el que soltar parece imposible, solo respira. No necesitas hacerlo todo hoy. Solo da un paso, uno pequeño, y repite en silencio. Estoy listo para dejar ir. Con el tiempo descubrirás que al soltar no pierdes, te encuentras. Te reencuentras con tu calma, con tu centro, con tu libertad. Porque soltar es amar con madurez. Es agradecer sin aferrarse. Es aceptar sin reprochar. Y sobre todo, es confiar en que todo lo que sale de tu vida abre la puerta a algo aún más hermoso. Hoy miro atrás sin dolor, con cariño, con paz, porque entiendo que cada final fue en realidad un comienzo disfrazado. Y cuando aprendes a ver la vida así, ya nada se siente como una pérdida. Todo se siente como evolución. Capítulo 10. El poder del silencio. Aprender a escuchar el alma. Hubo una época en mi vida en la que el ruido lo llenaba todo. Ruido externo, de voces, de pantallas, de exigencias. Y ruido interno, de pensamientos, de dudas, de miedos. Vivía atrapado entre sonidos que no me dejaban escucharme. Hasta que, un día, el silencio me encontró. No lo busqué. Fue más bien una consecuencia. Un día, simplemente todo se detuvo. La rutina se rompió, los planes se desvanecieron, y me quedé frente a mí mismo. Sin distracciones, sin máscaras, sin ruido. Al principio el silencio me asustó, porque cuando no hay ruido no hay escapatoria. El silencio te pone frente a lo que realmente eres, a lo que sientes, a lo que evitas mirar. Y en ese espejo invisible descubrí cuánto tiempo había pasado tratando de huir de mí. Me senté, respiré y escuché. El silencio no estaba vacío, estaba lleno, lleno de todo lo que nunca me había permitido sentir. Ansiedad, tristeza, cansancio, pero también calma, esperanza y una extraña sensación de paz. Fue en esos momentos de quietud donde entendí que el alma no grita, susurra, y para escucharla necesitas hacer espacio. Necesitas apagar el mundo y encenderte por dentro. Empecé a darme tiempo, a quedarme a solas sin miedo, a disfrutar de los minutos en los que no tenía que hablar, ni responder, ni demostrar, solo estar. Y poco a poco, el silencio dejó de ser incómodo y se convirtió en un refugio. En el silencio encontré respuestas que las palabras nunca me habían dado. Entendí que no todo necesita ser explicado, que hay cosas que solo pueden ser comprendidas cuando dejas de pensar tanto y simplemente sientes. El silencio me enseñó a escuchar sin interrumpir, a observar sin juzgar, a estar presente. Y también a distinguir la diferencia entre estar solo y sentir soledad. Estar solo no es estar vacío, es estar completo contigo mismo. Y cuando logras eso, la soledad deja de doler y se transforma en libertad. Aprendí a preguntarme con honestidad, ¿qué quiero realmente? ¿Qué necesito soltar? ¿A dónde quiero ir? Y las respuestas, aunque no siempre eran claras, siempre venían acompañadas de una sensación de verdad.
esa certeza silenciosa que solo el alma puede ofrecerte. El silencio también me enseñó algo más. No todo tiene que moverse para avanzar. A veces, el progreso se da cuando te detienes, cuando dejas que las emociones se asienten, que las heridas respiren, que el corazón recupere su ritmo natural. Vivimos en un mundo que glorifica la prisa. Nos enseñan a llenar cada minuto, a producir, a responder, a estar disponibles siempre. Pero nadie nos enseña a detenernos, a desconectar, a escuchar lo que el cuerpo y el alma están tratando de decirnos. Cuando finalmente lo hice, descubrí una paz que no conocía. Una quietud que no era aburrimiento, sino equilibrio. Una calma que no venía de afuera, sino de dentro. El silencio me reveló que la claridad no llega con más esfuerzo, sino con más presencia. Que las respuestas aparecen cuando dejas de buscarlas desesperadamente. Que la sabiduría no grita, susurra, y solo puedes oírla cuando aprendes a detenerte. A veces, el alma te pide silencio. No porque esté vacía, sino porque está llena de cosas que necesitas procesar, entender, sanar. Y solo el silencio tiene la capacidad de ordenar ese caos interno con una suavidad que ninguna palabra puede ofrecer. Hoy busco el silencio. Lo necesito, como quien necesita aire o agua, no como un escape, sino como una manera de reconectar con lo esencial. Cierro los ojos, respiro, y escucho ese leve murmullo interior que me recuerda que sigo aquí. En el silencio he aprendido a confiar más, a soltar el control, a dejar que las cosas fluyan sin forzarlas. Porque cuando el ruido desaparece, la vida se vuelve más clara, más simple, más auténtica, y entonces lo comprendes. El silencio no es vacío, es plenitud. No es ausencia, es presencia. Es el lenguaje del alma hablándote en su tono más puro. Hoy, cuando el mundo se acelera, vuelvo a ese espacio interior, a ese rincón donde solo existo yo, mi respiración y mi esencia. Y ahí, en medio del silencio, encuentro paz. Una paz que no depende de nada externo. Una paz que no se rompe con el ruido del mundo. Una paz que simplemente es. Capítulo 11. Renacer. Cuando el alma se encuentra con su propósito. Renacer. Una palabra que antes me parecía poética, pero lejana. Como si solo fuera posible en los libros o en las historias de otros. Hasta que un día, la vida me llevó al borde de mí mismo y entendí que todos, en algún momento, debemos renacer. No fue un instante mágico, ni un día específico en el calendario. Fue un proceso lento, silencioso, casi invisible para los demás, pero profundamente transformador por dentro. Renacer no ocurre cuando todo mejora. Ocurre cuando tú decides empezar de nuevo, aunque nada haya cambiado todavía. Cuando eliges levantarte sin garantías. Cuando decides confiar de nuevo. Cuando eliges creer que mereces algo más que solo sobrevivir. Recuerdo el momento exacto en el que sentí que algo dentro de mí despertaba. Había pasado tanto tiempo en la oscuridad, que la primera chispa de luz me pareció extraña. Era como si el alma hubiera estado dormida, esperando que yo le diera permiso para volver a respirar. Renacer no es volver a ser quien eras, es convertirte en quien siempre estuviste destinado a ser. No se trata de recuperar lo perdido, sino de construir algo nuevo desde lo aprendido. Es aceptar tus cicatrices no como defectos, sino como mapas del camino que te trajo hasta aquí. Durante mucho tiempo me pregunté, ¿para qué pasé por todo eso? ¿Para qué tanto dolor, tanta caída, tanta soledad? Y la respuesta no llegó como una revelación, sino como una certeza suave, una voz interior que decía, todo eso te preparó para ser quien eres hoy. Cada lágrima, cada puerta que se cerró, cada persona que se fue, cada fracaso que dolió, todo tenía un propósito. No lo entendí entonces, pero hoy veo con claridad que nada fue en vano. Renacer es aceptar la historia completa. No solo los momentos de triunfo, sino también los de pérdida. Porque el alma no se fortalece con lo fácil, sino con lo que te obliga a mirar dentro y reconstruirte desde ahí. Empecé a notar señales pequeñas. Mi energía cambiaba. Mis pensamientos eran más ligeros, mi corazón más paciente. Ya no necesitaba tener todas las respuestas, porque por primera vez empezaba a confiar en el proceso. El propósito no llega con ruido,
Llega con calma, no se impone, se revela, y aparece cuando por fin dejas de buscarlo afuera y lo reconoces dentro de ti. Yo siempre había creído que el propósito era algo grandioso, algo que debía descubrir como si fuera un tesoro escondido. Pero entendí que el propósito no es algo que encuentras, es algo que construyes con tus actos, con tus decisiones, con tu manera de vivir. Renacer fue entender que no tenía que ser perfecto para avanzar, que la vida no me pedía resultados, me pedía presencia, que el propósito no está en la meta, sino en el camino. Y cuando lo comprendí, algo dentro de mí se alineó. Empecé a sentir paz donde antes había ansiedad, claridad donde antes había confusión. Empecé a ver belleza incluso en los días simples, porque entendí que renacer no siempre es una explosión de luz. A veces es una brisa suave que te recuerda que sigues aquí, que sigues vivo, y que eso ya es suficiente. Hay un momento en la vida en el que ya no buscas volver atrás, sino avanzar con todo lo que eres ahora. Ese es el verdadero renacimiento. Cuando aceptas tu historia con amor, cuando abrazas tus sombras sin miedo, cuando te miras al espejo y por fin dices, estoy listo. Desde entonces, cada día se siente como una oportunidad nueva. Ya no espero que todo sea perfecto, solo busco que sea auténtico. He aprendido a agradecer lo pequeño, a disfrutar del silencio, a confiar en la lentitud de los procesos y, sobre todo, a creer que la vida siempre tiene algo más para mí. Renacer no es un evento, es una práctica, una decisión diaria de elegir la luz sobre la oscuridad, la fe sobre la duda, la calma sobre el miedo. Hoy, cuando miro atrás, ya no veo ruinas, veo raíces, raíces que sostienen lo nuevo que estoy construyendo, raíces que me recuerdan que incluso cuando todo se derrumba, todavía hay vida debajo, esperando florecer. Renacer es recordar que siempre hay más. Más amor, más caminos, más oportunidades, más de ti. Y mientras tengas un latido, una respiración, una chispa de voluntad, siempre podrás volver a empezar. No importa cuántas veces caigas, ni cuántas veces sientas que todo se pierde. Si aún puedes cerrar los ojos y respirar, entonces puedes renacer. Y ese momento, ese instante en el que vuelves a creer en ti, es el más sagrado de todos, porque ahí, en ese silencio cargado de vida, el alma vuelve a abrir sus alas y te susurra al oído, bienvenido de nuevo. Capítulo 12. La gratitud. El lenguaje secreto de la abundancia. Durante mucho tiempo pensé que la gratitud era solo una palabra bonita, algo que se decía para parecer positivo, una costumbre social, como decir gracias, sin sentirlo realmente. Pero con el tiempo descubrí que la gratitud no es una expresión, es una forma de ver la vida. Hubo una etapa en la que me costaba encontrar motivos para agradecer. Me parecía que el mundo me debía algo, que la vida me había quitado demasiado, y que no tenía sentido agradecer mientras aún había heridas sin cerrar. Pero entonces comprendí algo esencial. La gratitud no aparece cuando todo está bien. Es precisamente lo que empieza a sanar lo que duele. Recuerdo una mañana cualquiera, mirando por la ventana, una taza de café entre las manos y el silencio llenando la habitación. Por un momento sentí una paz tan profunda que sin pensarlo dije, gracias. No por algo grande ni por un logro, solo por estar ahí, por tener otro día, otra oportunidad, otro respiro. Y en ese instante, entendí el poder de la gratitud, porque no necesitas que todo sea perfecto para empezar a agradecer. Agradecer es abrir los ojos y darte cuenta de que incluso en medio del caos, aún hay belleza, aún hay vida, aún hay algo que vale la pena cuidar. La gratitud transforma la forma en que miras el mundo. Deja de enfocarte en lo que falta y te conecta con lo que ya tienes. Y cuando lo haces, el alma se expande, el corazón se calma y la vida empieza a fluir con otra energía. No fue fácil al principio. Tuve que entrenar la mirada, aprender a agradecer lo cotidiano. Un amanecer, una conversación sincera, una sonrisa inesperada, una canción que me hizo sentir acompañado. Pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, pero que con el tiempo se convirtieron en anclas de luz. La gratitud no borra el dolor, pero lo suaviza.
le quita el peso al sufrimiento y lo convierte en aprendizaje. Cuando agradeces incluso las experiencias difíciles, no porque las hayas disfrutado, sino porque te enseñaron algo, empiezas a entender la verdadera abundancia. Abundancia no es tener más, es sentir más, es darte cuenta de que ya tienes suficiente para estar en paz aquí y ahora. Es reconocer que cada cosa, cada persona, cada momento es un regalo. Aprendí que cuando agradeces, el universo se abre. No como magia, sino porque tú cambias la frecuencia con la que miras todo. Y cuando cambias la forma de mirar, todo a tu alrededor también cambia. Empecé a practicarlo cada día. Antes de dormir, repasaba 3 cosas por las que podía dar gracias. A veces eran grandes, otras veces tan simples como gracias por tener techo, por tener comida, por tener fuerzas para seguir. Y ese pequeño hábito transformó mi mente. Lo que antes me parecía una obligación, se convirtió en una fuente de calma. La gratitud no te hace ignorar la tristeza, pero te recuerda que no estás hecho solo de ella. Te enseña que puedes sentir dolor y aún así encontrar motivos para agradecer. Y eso es una de las formas más puras de fortaleza. Con el tiempo, empecé a agradecer incluso por las personas que se fueron, por los caminos que no se dieron, por los no que en su momento me dolieron. Porque entendí que cada cosa que terminó fue una puerta que se cerró para abrirme otra más alineada con mi crecimiento. Hoy entiendo que la gratitud no es un acto, es un estado del alma. Es una manera de caminar por la vida con los ojos despiertos y el corazón disponible. Es reconocer que incluso cuando nada parece cambiar afuera, tú estás cambiando por dentro, y cuando vives desde la gratitud, la abundancia deja de ser una meta y se convierte en una consecuencia. No porque recibas más, sino porque por fin puedes ver lo que siempre estuvo ahí. He aprendido que cada día es un regalo y que estar vivo, simplemente eso, ya es motivo suficiente para dar gracias. Porque mientras haya aire en tus pulmones y esperanza en tu pecho, aún hay tiempo para reconstruir, para amar, para comenzar otra vez. Hoy, cada vez que siento que me falta algo, cierro los ojos, respiro y me repito: tengo más de lo que necesito. Y eso es suficiente. Y en ese silencio lleno de gratitud todo se ordena, todo encaja. Porque la gratitud tiene un lenguaje secreto. Habla directo al universo, y el universo siempre responde con más razones para decir gracias. Capítulo 13. El poder de la hora, vivir con presencia y propósito. Durante años, viví corriendo hacia el futuro, huyendo del pasado, sin darme cuenta de que lo único real era lo que estaba ocurriendo justo frente a mí. El presente siempre estaba ahí, paciente, esperándome, mientras yo me perdía en pensamientos, en preocupaciones, en cuando tenga esto, cuando logre aquello, cuando todo sea diferente. Y así se me escapaban los días. Despertaba con prisa, vivía con prisa, me dormía con cansancio, hasta que un día entendí: el futuro no llega, el pasado no vuelve, y lo único que realmente tengo es este momento. Al principio me costó detenerme. Mi mente estaba acostumbrada al ruido, a planear, a recordar, a imaginar. Pero empecé a notar algo curioso. Cuando lograba estar presente, aunque fuera por unos segundos, todo se volvía más claro, más simple, más real. Vivir el ahora no significa olvidar el pasado ni dejar de soñar con el futuro. Significa habitar plenamente el momento en el que estás con todo lo que trae: la luz, la sombra, la calma, el desafío. Es estar tan consciente que incluso las cosas más simples se vuelven extraordinarias. Recuerdo la primera vez que realmente sentí el presente. Estaba caminando sin rumbo, sin auriculares, sin mirar el teléfono, solo escuchando el viento, el sonido de mis pasos, el ritmo de mi respiración. Por un instante todo pareció detenerse. Y ahí comprendí algo que nunca había visto tan claro. No me faltaba nada. En ese momento tenía todo. El poder de la hora está en su pureza. No tiene expectativas, no tiene miedo, no tiene peso, solo es. Y cuando aprendes a estar ahí, el tiempo deja de ser una carga y se convierte en un regalo. Aprendí a observar mis pensamientos sin juzgarlos, a dejar que pasaran como nubes. Antes me identificaba con cada emoción, cada idea, cada recuerdo. Pero poco a poco entendí que no soy mis pensamientos. Soy quien los observa.
Y desde ese lugar nació una paz que nunca antes había conocido. Estar presente también me enseñó a valorar de verdad lo que tengo cerca, a escuchar sin distraerme, a mirar a los ojos, a disfrutar de una comida sin estar pensando en lo siguiente, a darme cuenta de que los momentos más valiosos no son los extraordinarios, sino los que pasan desapercibidos cuando no estás ahí para vivirlos. Empecé a notar la diferencia entre existir y vivir. Existir es pasar los días cumpliendo rutinas. Vivir es sentir cada instante, aunque sea breve, como algo irrepetible. Y lo es, porque ningún día se repite, ninguna respiración es igual a otra, ningún atardecer se ve dos veces del mismo modo. El presente es el lugar donde ocurre la vida. No ayer, no mañana, ahora. Y cuando logras habitar ese ahora, descubres que la ansiedad se disuelve, que la tristeza se suaviza, que el miedo pierde fuerza. Porque en el momento presente todo está bien, no perfecto, pero bien. También entendí que el propósito no está escondido en un destino lejano. El propósito se revela cuando estás presente. Porque solo aquí puedes actuar, crear, sentir, sanar. El propósito no vive en la promesa del algún día, vive en la elección consciente de este instante. He aprendido que cada respiración es una oportunidad para volver. Volver al cuerpo, a la calma, a mí. Cuando la mente se va al futuro, la traigo de regreso con un suspiro. Cuando el pasado intenta atraparme, le agradezco por sus lecciones y regreso a la hora. Y en ese regreso constante, he encontrado algo parecido a la libertad, porque estar presente es dejar de vivir en lo que ya pasó y dejar de sufrir por lo que aún no existe. Es reconocer que la vida no se mide en años, sino en momentos plenamente vividos. Hoy, mi práctica más profunda es la de la presencia. Ya no corro tanto, ya no intento controlarlo todo. Simplemente respiro, observo y dejo que la vida me atraviese. He descubierto que cuando estás aquí, realmente aquí, el tiempo se expande. Las conversaciones son más reales, los abrazos más sinceros, las pequeñas cosas más sagradas. Vivir con presencia es una forma de oración. Un acto de fe silencioso que dice, estoy aquí, y eso basta. Porque cuando estás completamente en el ahora, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas estar dispuesto a sentir. Y cuando lo haces te das cuenta de que el presente no es un lugar por el que pasas. Es el hogar al que siempre puedes volver. Capítulo 14. La conexión. El alma que se reconoce en los demás. Durante mucho tiempo pensé que debía hacerlo todo por mí mismo. Creía que la fortaleza consistía en no necesitar a nadie, en ser independiente, en cargar mis propios pesos sin pedir ayuda. Pero con los años entendí que esa idea, aunque nacía del deseo de ser fuerte, en realidad me estaba aislando. Porque la verdadera fortaleza no está en resistir solo, sino en permitirte ser acompañado. Cada persona que se cruza en tu camino lleva consigo una historia, una herida, un sueño, un aprendizaje que tiene algo que ver contigo. Y cuando comienzas a mirar a los demás con ojos más atentos, descubres que nada es casualidad. Cada encuentro, cada conversación, cada mirada, trae consigo una lección invisible. Aprendí que la conexión humana es una de las fuerzas más poderosas que existen. No se trata solo de hablar o de compartir un espacio. Es sentir, en silencio, que hay algo en ti que también vive en el otro. Es reconocer en alguien más una parte de ti que habías olvidado. Hubo un momento en mi vida en el que me sentí completamente solo, rodeado de gente pero vacío por dentro. Hasta que un día, alguien me escuchó. De verdad. No para responderme, no para juzgarme, sino solo para estar presente. Y en ese instante, entendí el valor inmenso de ser escuchado con el corazón. Desde entonces, aprendí a mirar a los demás con más ternura, con más paciencia, con más comprensión, porque todos estamos luchando alguna batalla que los ojos no pueden ver. Y a veces, un gesto simple, una palabra amable, un silencio compartido, pueden cambiarle el día a alguien, o incluso la vida. Me di cuenta de que cuando conecto desde la autenticidad, sin máscaras, sin querer impresionar, sino simplemente siendo, las relaciones se vuelven reales.
Y cuando una conexión es real, no importa la distancia, ni el tiempo, ni las circunstancias, permanece. He aprendido que los demás no llegan a mi vida por accidente. Algunos vienen para enseñarme amor, otros para enseñarme límites, otros para mostrarme lo que necesito sanar. Y cuando dejo de resistirme a esas lecciones, cada vínculo se vuelve un espejo que me ayuda a conocerme mejor. La conexión también me ha enseñado a perdonar, a entender que todos actuamos desde lo que sabemos, desde lo que entendemos del amor, desde lo que podemos dar en cada momento, y que soltar el rencor no es justificar lo que pasó, sino liberarme del peso de cargarlo. En cada persona que he amado, en cada amistad que me ha marcado, en cada alma que ha cruzado mi camino, ha habido una chispa de reconocimiento. Una sensación que dice, te conozco, aunque sea la primera vez que te veo. Y tal vez sea eso lo más sagrado de la conexión, recordar que, de alguna manera, todos estamos hechos de lo mismo. A veces, basta con una mirada, una sonrisa, un abrazo sincero para devolvernos la esperanza. Y es que no necesitamos salvar al mundo, solo necesitamos estar ahí, uno para el otro, con presencia, con compasión, con amor. Hoy ya no busco vínculos perfectos, busco conexiones reales. Personas con las que pueda ser sin explicaciones, sin apariencias, sin miedo. Personas con las que pueda compartir silencios que no sean incómodos, sino llenos de entendimiento. He descubierto que cuando me abro a los demás, no pierdo fuerza, la multiplico. Porque al compartir mi historia, mi dolor, mi camino, enciendo en otros la chispa del yo también puedo. Y en ese intercambio invisible, todos sanamos un poco. La conexión es, en esencia, un acto de fe. Fe en que el amor sigue siendo posible, en que la empatía puede cambiar el rumbo, en que seguimos siendo capaces de vernos unos a otros como realmente somos. Hoy sé que no vine a este mundo para caminar solo, sino para caminar con otros, para aprender, compartir y crecer en cada encuentro. Cada vez que alguien me toma la mano, cada vez que escucho sin interrumpir, cada vez que abrazo sin reservas, siento que la vida cobra sentido. Y cuando miro atrás, me doy cuenta de que los momentos más felices no fueron aquellos en los que tuve éxito, sino aquellos en los que me sentí profundamente conectado. Porque al final, no recordamos los logros, recordamos los rostros. No recordamos las metas, recordamos las miradas. Y es que la conexión humana es lo que nos da propósito, lo que nos recuerda que estamos vivos. Hoy, cuando me siento perdido, ya no busco respuestas en la soledad. Busco una voz amiga, una presencia sincera, una mano que me ayude a volver a mí, porque he comprendido que en los demás también me encuentro a mí mismo. Capítulo 15. La cima interior. La victoria que no se ve. A lo largo de mi vida, siempre imaginé que la victoria era algo que se veía, un trofeo, un aplauso, un reconocimiento. Creía que triunfar significaba que los demás lo supieran, que lo celebraran, que se dieran cuenta de todo el esfuerzo que había puesto. Pero con el tiempo aprendí algo mucho más profundo. La verdadera cima, la verdadera victoria no se ve desde afuera, no está en los ojos de los demás. Está dentro de ti. Cada caída, cada desafío, cada noche en la que sentí que no podía más, fueron los escalones invisibles de mi montaña interior. Y aunque nadie los aplaudió, cada paso me fortaleció. Cada momento de silencio, cada lágrima derramada en soledad, cada decisión de seguir adelante aunque el mundo me dijera que no podía, fue un triunfo. La cima interior no se mide en resultados visibles, se mide en resiliencia. En la capacidad de levantarte cuando todo parece perdido, en la fuerza de continuar cuando la esperanza parece lejana. Es ese lugar dentro de ti donde sabes que, pase lo que pase, nunca te rendirás a la sombra del miedo. Recuerdo una tarde, sentado frente al río, mirando cómo el agua fluía constante, y entendí que mi vida había sido así, no perfecta, no limpia, no tranquila siempre, pero constante. Y la constancia, pensé, es la que finalmente construye la victoria silenciosa. Subir esta montaña interior no fue fácil. Cada obstáculo me obligó a mirar mis límites, a enfrentar mis inseguridades, a aceptar mis errores y mis cicatrices. Cada dolor me enseñó a ser más fuerte, cada fracaso me mostró nuevas rutas, cada despedida me recordó que no todo lo que amas está destinado a quedarse.
Lo que aprendí es que la cima no es un lugar físico, no es un logro que puedas colgar en la pared. Es un estado de conciencia, una manera de vivir, es levantarte una y otra vez, sabiendo que cada paso, aunque pequeño y silencioso, te acerca más a la versión de ti que siempre estuvo destinada a emerger. La victoria que no se ve es la que te transforma sin ruido, sin aplausos, sin reconocimiento externo. Es el poder de mantener la calma en la tormenta, de sonreír cuando quieres llorar, de actuar con amor cuando podrías rendirte al odio, de decidir cada día vivir con integridad aunque nadie lo note. Recuerdo noches enteras pensando que el mundo no valoraba mi esfuerzo, que mis batallas eran invisibles, que mis logros eran pequeños comparados con los de otros. Pero aprendí a mirar adentro y a decirme, todo esto cuenta. Cada paso ha valido la pena. Cada lucha ha construido algo más grande que cualquier reconocimiento externo. Subir mi cima interior también significó aprender a agradecer a mis caídas, a mis miedos, a mis dudas, porque cada uno de ellos fue una lección disfrazada. Y sobre todo, agradecerme a mí mismo por no rendirme, por seguir adelante cuando todo parecía perdido. Alcanzar la cima interior no significa que los problemas desaparezcan. Significa que tu mirada cambia, que tu corazón encuentra fuerza donde antes había desesperación, que tu espíritu se sostiene incluso cuando las circunstancias no lo hacen. Hoy entiendo que la verdadera victoria no es externa, no se puede fotografiar, no se puede aplaudir. Se siente, se reconoce en el silencio, en la paz interior, en la convicción tranquila de que estás haciendo lo correcto, de que estás viviendo desde tu verdad, de que has crecido más allá de lo que imaginaste posible. La cima interior es humilde, no necesita comparaciones, no se mide con logros ajenos, solo reconoce tu propio camino, tu esfuerzo, tu evolución. Y cuando llegas a ella, aunque nadie más lo vea, sientes algo más grande que cualquier premio, una certeza profunda, una calma imperturbable, una alegría silenciosa que nace de saber que has vencido a tus dudas, a tus miedos, a tus límites. La victoria que no se ve es la que realmente importa. Es la que transforma la vida cotidiana en un terreno sagrado. Es la que te permite mirar atrás sin arrepentimientos y hacia adelante con esperanza. Es la que te da fuerzas para seguir, para amar más, para crecer siempre, para vivir plenamente. Hoy celebro esta victoria, no con un trofeo ni con aplausos, sino con gratitud. Con gratitud por cada paso, por cada caída, por cada levantada. Con gratitud por el viaje, y con alegría silenciosa por saber que lo mejor de la vida siempre está dentro de mí. Porque la cima que importa nunca se ve, se siente, se vive, se conquista desde adentro.